Hola, 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 mi gente bella. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, un día digno de telenovela turca, lleno de giros inesperados y emociones a flor de piel. Sean todos bienvenidos a su canal favorito de chismecito y noticias del espectáculo turco. Aquí donde siempre les traemos la información más jugosa, los rumores más calientes y los análisis más profundos de todo lo que pasa con nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy tenemos un tema que sé que los va a tener al borde de sus asientos, agárrense fuerte. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Hande Erçel, de Kerem Bürsin y de una decisión que ha tomado Hande que ha provocado una reacción, digamos, sísmica por parte de Kerem. No solo interesante, sino que ha sacudido los cimientos de la fanaticada Anker. Así que prepárense porque esto se va a poner bueno, pero bueno de verdad. Pero antes de que nos sumerjamos en el drama, en el melodrama, en la tragedia y en la comedia romántica que es la vida de las celebridades, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, corran a suscribirse al canal. No sean tímidos, únanse a la conversación. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre estamos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Y créanme, con la velocidad a la que se mueven los chismes, no se quieren perder absolutamente nada. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita y únanse a esta gran familia de adictos al drama turco. Y ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos al chismecito. Que la verdad sea dicha. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más queridas y seguidas por los fans de las series turcas a nivel mundial, diría yo. Su química en pantalla en la exitosísima Sen Kalkam traspasó la pantalla, rompió la cuarta pared, y se convirtió en un romance real que nos tuvo a todos suspirando, soñando con encontrar nuestro propio Kerem o nuestra propia Hande y creyendo, aunque sea por un ratito, en el amor verdadero. Éramos te aman que era muerte con pancartas, hashtags y madrugadas para seguir sus lives, ¿verdad que sí? Confiesen. Pero como suele suceder en la vida, que a veces parece escrita por guionistas de telenovelas, las cosas no siempre salen como las planeamos. Y para nuestra tristeza colectiva, para nuestro luto fanático, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Un final que muchos aún se niegan a aceptar. Los motivos, como suele pasar en estos casos donde la privacidad es un bien preciado, se mantuvieron en la esfera privada, aunque las teorías conspirativas inundaron las redes. Pero la ruptura dejó a muchos fans con el corazón roto, con los pañuelos empapados y con la esperanza, a veces irracional, de una reconciliación digna de final feliz de cuento de hadas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, o mejor dicho, super mega ultra interesante. Porque desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras, en su crecimiento personal y inevitablemente en sus vidas amorosas. Hande, como sabemos, es una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando exitosas series que conquistan el mundo, colaborando con importantes marcas de lujo y convirtiéndose en un ícono de la moda. Y Kerem, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos, tanto en Turquía como en el extranjero, consolidándose como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional, un galán que derrite corazones desde Estambul hasta Hollywood. Ahora bien, en los últimos meses, Hande ha estado vinculada sentimentalmente con Hakan Sabank, un miembro de una de las familias más influyentes y adineradas de Turquía, un apellido que resuena en los círculos más exclusivos del país. Su relación, aunque inicialmente discreta, casi clandestina, se ha ido consolidando con el tiempo y, cada vez con más frecuencia, los vemos juntos en eventos públicos, disfrutando de viajes de ensueño y compartiendo momentos especiales que gritan felicidad a los cuatro vientos. Y aquí es donde entra la decisión de Hande que ha generado tanta controversia, que ha dividido a la fanaticada, que ha provocado debates acalorados y que ha puesto a prueba la lealtad de los fans. Y es que, según varias fuentes cercanas a la actriz, fuentes que juran haber escuchado la conversación en un café de Estambul, Hande estaría planeando, redoble de tambores, por favor. Que suenen las trompetas. Que los fuegos artificiales iluminen el cielo. Casarse con Hakan Sabancı. Sí, así como lo oyen, como lo leen, como lo imaginan en sus sueños más locos. Parece que la relación va tan en serio, que el amor es tan profundo, que la conexión es tan fuerte, que Hande estaría dispuesta a dar el siguiente paso, a pronunciar el sí, quiero, y a formalizar su compromiso con Hakan. Un compromiso que la uniría a una de las familias más poderosas de Turquía.
La noticia obviamente ha corrido como la pólvora por las redes sociales, incendiando Twitter, Instagram y TikTok, y los medios de comunicación turcos no han parado de hablar del tema. Y como era de esperarse, ha generado todo tipo de reacciones. Algunos fans de Hande están felices por ella, la felicitan, le envían buenos deseos y le ruegan que invite al canal a la boda. Le desean lo mejor en esta nueva etapa de su vida, que sea feliz, que encuentre el amor verdadero y que tenga muchos hijos. Otros, por su parte, no pueden evitar sentir un poco de nostalgia por la época de Anker, suspiran recordando los momentos mágicos que vivieron juntos y lamentan que la historia de amor entre Hande y Kerem haya llegado a su fin. Un fin que muchos siguen negando. Algunos incluso creen que Hakan es solo una fachada, una estrategia para mantener a raya a los fans obsesionados. Pero, ¿y qué hay de Kerem? ¿Cómo ha reaccionado el actor ante la noticia del posible matrimonio de Hande? ¿Ha llorado a moco tendido? ¿Ha tirado los muebles de su casa? ¿Se ha escapado a una isla desierta para reflexionar sobre su vida? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa, más turbia, más misteriosa, más digna de un thriller psicológico. Porque, según algunas fuentes, la reacción de Kerem ha sido, digamos, contenida. Un enigma envuelto en un misterio. Al parecer, el actor no ha hecho ninguna declaración pública al respecto, ha mantenido un silencio sepulcral en sus redes sociales, pero se dice que ha manifestado cierta sorpresa y quizás un poco de decepción. Una decepción que podría ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Ojo, ojo al piojo, no estoy diciendo que Kerem siga enamorado de Hande. No estoy insinuando que el actor está planeando interrumpir la boda al estilo telenovela. Es posible que el actor simplemente sienta un poco de nostalgia por los buenos momentos que vivieron juntos, por las risas, los viajes, las miradas cómplices y las experiencias compartidas. Y que le sorprenda que Hande esté lista para dar el siguiente paso con otra persona. Al final, todos somos humanos, todos tenemos un corazón que late y aunque hayamos superado una relación, siempre queda un pequeño resquicio de recuerdos y emociones que pueden resurgir en momentos inesperados. Pero claro, como esto es el mundo del espectáculo, donde la realidad y la ficción se entrelazan, las especulaciones no se han hecho esperar. Algunos medios han publicado que Kerem estaría un poco afectado por la noticia, que estaría viviendo una crisis existencial y que incluso habría intentado contactar con Hande para felicitarla, para desearle lo mejor y quizás para recordarle los viejos tiempos. Otros, en cambio, aseguran que el actor está totalmente tranquilo, enfocado en su carrera, feliz con su soltería y que no le ha dado mayor importancia al asunto. Que ha seguido adelante con su vida como si nada hubiera pasado. La verdad es que no sabemos con certeza cuál es la verdadera reacción de Kerem. Solo él sabe lo que realmente siente en su corazón. Pero lo que sí sabemos es que la noticia del posible matrimonio de Hande ha removido muchas emociones entre los fans de la pareja, ha reavivado la llama del Team Anker y ha reabierto el debate sobre si Anker podría haber tenido un futuro juntos. Un futuro que muchos imaginaron lleno de hijos, perros y una casa en la playa. Ahora bien, independientemente de lo que sienta Kerem, lo importante es que Hande parece estar feliz, enamorada y radiante. Y si ella ha tomado la decisión de casarse con Hakan, es porque cree que es lo mejor para ella, porque lo ama, porque se imagina un futuro a su lado y porque siente que ha encontrado a su alma gemela. Al final, todos tenemos derecho a buscar nuestra felicidad, a seguir nuestro corazón y a tomar las decisiones que nos hagan sentir plenos y realizados. Y hablando de decisiones, creo que también es importante recordar que la vida de los famosos es suya y solo suya. Nosotros, como espectadores, podemos admirarlos, seguirlos, disfrutar de su trabajo y emocionarnos con sus historias, pero no tenemos derecho a juzgar sus decisiones personales ni a exigirles que hagan lo que nosotros queremos. Al final, ellos son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propios sueños y sus propias necesidades. Así que en lugar de criticar, de juzgar o de exigir explicaciones, creo que lo mejor que podemos hacer es apoyar a Hande en su decisión, desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida y enviarle todo nuestro cariño y buenas vibras. Y por supuesto, también apoyar a Kerem en su carrera, en sus proyectos futuros y en su búsqueda de la felicidad. Al final, ambos son talentosísimos, merecen todo el éxito del mundo y tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. Y ahora, después de este chismecito intenso, después de este análisis exhaustivo, después de esta reflexión profunda, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece la decisión de Hande de casarse con Hakan Sabank? ¿Creen que Kerem Bürsin está realmente afectado por la noticia?
¿O piensan que todo esto es simplemente una estrategia mediática para generar más revuelo, para mantener a la pareja en el candelero y para alimentar la imaginación de los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, que me encanta saber lo que piensan y que me encanta debatir con ustedes. Y bueno, mi gente bella, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que aquí siempre estamos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, así que no se pierdan nuestros próximos vídeos, porque la vida de las celebridades turcas nunca deja de sorprendernos. Resumiendo un poquito, hoy hablamos de la posible boda de Hande Erçel con Hakan Sabancı y de la reacción, un tanto misteriosa, de Kerem Bürsin ante esta noticia. Vimos cómo la noticia ha generado todo tipo de reacciones entre los fans y cómo ha reavivado el debate sobre si Anker podría haber tenido un futuro juntos. Y también reflexionamos sobre la importancia de respetar las decisiones personales de los famosos y de desearles lo mejor en sus vidas. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Los quiero un montón. Son lo máximo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo, para que sigamos mejorando y para que sigamos trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente bella. Que tengan un día maravilloso, lleno de amor, de felicidad y de chismes jugosos. Chao, chao.